¿Cuál es la pregunta más extraña que te han hecho? Yo soy Lisbermi Sánchez, este es Conversaciones y hoy vamos a hablar de preguntas y para eso tengo conmigo a mi amiga Gina. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien y muy honrada de estar aquí. Qué bueno. Hablando de preguntas, yo sé que a ti te gustan mucho las preguntas, ¿verdad? Bueno, me están empezando a gustar ahora. En la iglesia yo tengo una fama y es que a mí me gustan las preguntas. Bueno, definitivamente me gusta hacer más preguntas de lo que me gusta que me la hagan, pero uno responde. Definitivamente. ¿Cuál es la pregunta más extraña que te han hecho, Gina? La pregunta más extraña. Creo que, ¿cómo yo te hago sentir? Esa ha sido una de las recientes que puedo recordar más extraña que me han hecho. Uno de las tensiones con las preguntas y la razón por la que traemos, porque alguien podría decir, pero ¿cómo es eso de preguntas? Y es que nosotros tenemos una predisposición. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que y lo hemos conversado antes, cuando se trata de preguntas, la actitud de la gente no siempre es la que uno espera. A veces hay un poco de defensiva. ¿Qué piensas tú? Mira, te voy a decir desde mi perspectiva al principio cuando conocí a esta señorita. Gracias, gracias. Yo recuerdo que ella se le ocurrían unas clases de preguntas que ni por la mente se me hubieran ocurrido a mí pensarlas. Y a la vez que yo nunca me las había hecho yo, era como que me sentía que me estabas acusando. Me sentías como que, ¿por qué tú me estás preguntando eso? ¿Qué mal hay detrás? Tú sabes, como si yo estuviera justificando antes de responder la pregunta algo. Okay. En vez de entender cuál era la pregunta que tú me estabas haciendo y buscar la respuesta, yo estaba buscando el por qué tú me estabas haciendo la pregunta, que había algo mal dentro de Sí, mí para sí. responder esa pregunta. Y es cierto porque es una interacción y una conversación que he tenido en muchas ocasiones. Incluso puedo recordar en conversaciones con mi esposo donde es esa actitud de me estás acusando, de sentirme acusada. Y una razón por la que este tema es importante, porque en este espacio la intención es poder tener conversaciones honestas que nos lleven a explorar nuestras creencias, lo que pensamos acerca de Dios, lo que queremos acerca de nosotros y de los demás. Y yo creo que es imposible explorar correctamente sin hacer preguntas. Y no cualquier pregunta, hay preguntas que son abiertas y otras que son cerradas. Cuando son unas preguntas cerradas, tú dices que sí, no, ajá, como respondemos algunos, ajá, ujú. Para salir del paso. Pero son las preguntas que generalmente no nos hacemos, las que nos llevan a pensar por nosotros mismos, a pensar en cosas que quizás nunca habíamos pensado. Y lo que para mí es fascinante, a poder justificar, no justificar, pero a poder cuestionar es la pregunta, es la respuesta correcta, la palabra correcta, a poder cuestionar por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos la cosa que hacemos, porque es como si gran parte de nuestra vida fuera en piloto automático. Sí, definitivamente. Yo creo que no estamos acostumbrados a sentarnos a cuestionar el por qué estamos haciendo algo que usualmente hacemos. Y entonces cuando alguien te pregunta, es como que, pero eso es algo normal, lo hace todo el mundo, ¿por qué Ujú. me tendría yo que cuestionar en esa parte? Y yo recuerdo que al principio, esas eran muchas de de las cosas con tus preguntas que me incomodaban a mí y que luego yo descubrí que no tenía que ver con la pregunta, tenía que ver con mis respuestas o simplemente el hecho de que yo no me había hecho esa pregunta y que quizás yo no tenía una respuesta porque yo misma no Ujú. la había analizado. Entonces era incómodo tener que buscar adentro de mí cuál era esa respuesta sin pensar que tú lo que estabas buscando era mi respuesta, no acusarme por ella. Sí, mira lo que yo me he dado cuenta. En muchos casos está esa idea, ese sentido, ¿verdad? De que am, se nos enseñó a obedecer, se nos enseñó a seguir instrucciones, pero no necesariamente a pensar o a dar una opinión o ni siquiera a tener una determinación en cuanto a lo que tengo que hacer, ya sea en ámbitos de la iglesia o en la casa. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos con nuestros hijos y le preguntamos, ¿es eso lo que tú quieres hacer? Muy pocas No, veces. no hay mucho espacio para preguntas. Eso es lo que vas a hacer. Y cuando se cuestiona,
en la cultura hispana, por lo menos nuestro, cuestionar la autoridad no es algo que es visto favorablemente. No, una falta de respeto. Sin embargo, ahí es donde yo pienso, ¿cómo es una falta de respeto cuando tú quieres tener la información correcta? Que cuando nos vemos después de adultos, o sea, yo puedo recordar gente de mi niñez, no hace mucho, pero de mi niñez, que preguntarle por qué yo tengo que hacer eso, era fácil, tú tenías que estar a distancia para que no te chocara lo que te estaban tirando. Ya lo saben, ya lo saben. Entonces, Definitivamente eso es así. dentro de ese contexto de sentirse acusado, también viene eso de que cuando estás preguntando es porque estás buscando algo mal. O algo más. Tú lo estás diciendo por algo más. Yo recuerdo que esa era una de las cosas. Es que como que uno se adelanta a, no necesariamente a buscar la respuesta, sino al por qué. Y vuelvo de nuevo, yo sé que lo dije ahorita, pero es ese, yo me adelanto, ¿por qué será que ella me está haciendo esa respuesta, Sí, esa pregunta? sí, sí. Entonces, dentro de eso nunca es algo bueno. Pero Siempre se sí piensa lo lo es, o peor. sea, sí, que se asume que no es algo Sí, sí, bueno. es desde la perspectiva de quien le están haciendo la pregunta y, valga la redundancia, desde cuando me la hacían anteriormente. Ok. Porque sí te puedo decir que he aprendido es simplemente una pregunta. Exacto. Sin tener antes de subir las defensas para crear escenarios que no existen, es una forma de, ok, ¿qué es lo que pienso? Ese proceso de evaluación interna que no siempre hacemos, Ujú. porque estamos más acostumbrados a hacer como respuesta a lo que nos ocurre, en lugar de hacer como resultado de lo que ya hemos analizado y pensado. Y ahí te puedo dar un ejemplo claro de eso. Por ejemplo, si yo te pregunto, Gina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, Tú respondes bien. Y si yo te pregunto, Gina, ¿por qué te sientes bien? porque estoy en esta conversación, estamos conversando un tema que es muy interesante, me gusta el tema ahora. Pero lo que muchas personas podrían hacer es, ¿y por qué me está preguntando? Sí, anteriormente hubiera hecho eso. ¿Entiendes? Sí. Es eso. Ahora ya tú entiendes, pero ahora, espérate, yo le dije que ya estoy bien. ¿Por qué me está preguntando? No me cree. Y la respuesta casi siempre dice es, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué tú me preguntas ¿Por qué tú me preguntas que eso? como yo sé? ¿Por qué tú me estás preguntando eso? Entonces, viene esa pregunta porque lo que en lugar de la pregunta generar inquietud abierta, lo que genera es tensión y estrés porque están buscando un problema, así como Se mencionabas. siente como una amenaza, definitivamente. Y yo me di cuenta que es algo que yo tenía que trabajar en mi inteligencia emocional, porque una pregunta me ofendía. Ujú. ¿Por qué tú saber más de lo que yo pensaba o por qué yo lo pensaba me tenía que ofender? Sí. Y definitivamente me costó un ratito aprender eso, pero fue algo que me costó trabajarlo en mí. ¿Por qué te molesta una pregunta? Si no te la sabes, pues no te la sabes, pero si es de ti la pregunta, debes buscar un Debería, porqué, debería tener una debería. respuesta. Y es que estamos tan acostumbrados al yo no sé. Y la realidad es que es muy poco lo que realmente no sabemos. Yo estaba estudiando, estaba leyendo, para los que no conocen, yo soy pastora, consejera, un montón de gorros, ¿verdad? Tiene mucho sombrero la señora. Y dentro de ellos estaba estudiando, estaba analizando y pensando en algunos casos. Y una de las preguntas que me encantó porque hay una sección que está completa de preguntas que decía, ¿por qué es que asumimos que cuando una persona te comenta o te habla de su problema, dentro de su cabeza también no está la respuesta? Si la persona es capaz de pensar en un problema, también es capaz de encontrar una respuesta. Posiblemente solo necesita más tiempo o un poco de guianza. Ujú, Y esto puede aplicar en el ámbito de consejería, por ejemplo, en mi caso, pero también aplica en cualquier otro aspecto. Cuando nosotros podemos tomar ese momento para analizar y, ok, yo no tengo la respuesta automática, ¿por qué te sientes así? Y lo más rápido es decir, bueno, porque yo no sé, yo no sé. pero ahí es donde tienes un segundo para pensar al respecto y hacerte, ¿por qué me siento así? ¿Cómo te sientes con esto que yo acabo de decir?
No, no, Bien. no, nada. Y después, algunas personas se van a la casa, duran un rato y comienza eso a dar vueltas y a conectar, porque no estamos acostumbrados a tomar el tiempo para procesar internamente, o Ujú. por lo menos para hacernos esas preguntas internas sin el temor de que la respuesta nos va a dar un resultado que no deseamos recibir. Y mira lo que ha pasado, que quizás tú has visto, que yo he notado mucho en ámbitos donde estamos en grupos o donde se hace pregunta, a veces estamos en clases, en reuniones, a veces estamos en cualquier tipo de actividad grupal Social. y se hace una pregunta y es como que todo el mundo está esperando a ver quién responde y luego para guiarme de esa primera pregunta que la haga alguien más para saber como cuál es la ética de cómo debe responderse para yo no quedar mal, para yo no vaya a responder un disparate. Esa es muchas veces la tensión. ¿Has notado todo eso? Sí, tú sabes qué otra cosa yo te puedo decir, es como, déjame ver cuál es el gancho detrás de la pregunta. Déjame ver cuál es el gancho, porque a veces estamos buscando, se hace la pregunta y quizás estamos esperando que alguien más responda, porque déjame ver cuál es el gancho. Si Sí, ella dice que por ahí no es, entonces sí. siempre pensando que hay algo más detrás de, Eso es. Y puedo decirlo, la mayoría de las veces que a mí me toca enseñar o predicar, surge una pregunta siempre. y la, y la intención de eso es poder conectar a la audiencia con algo, con algún sentir, un malestar o algo que pueda relacionarse con ellos. Yo siempre digo, si yo te voy a hablar de cómo se abrió el Mar Rojo, te voy a hablar de cosas que son históricas, son bíblicas, pero no hay una forma de conectarlo con tu realidad presente, es solo información. Ujú. Es esa parte donde es encarnada y con la guía del Espíritu Santo, pues puede hacerse viva para nosotros. Y pensando en eso, recuerdo una ocasión donde yo tenía una botella de agua que me estaba tomando y estaba a la mitad. Yo le quito el label, porque no hay que dar propaganda innecesaria, y la pongo en el centro de la plataforma donde estoy y le pregunto a las personas que están alrededor, ¿te recuerdas eso? Tú Ujú. estabas ahí, Sí. ¿qué están mirando? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuáles fueron algunas de las respuestas cuando era una botella que tenía agua dentro, una Una botella de botella agua, de agua. una botella de agua y una botella de agua? Y algunos estaban como, esto tiene que ser un gancho, Ujú. una botella con agua. Ajá, ajá. Y ahí algunos fueron Una valientes. botella a la mitad que tenía, que la cantidad que tenía. Pero ya la respuesta estaba más buscando que cuál es el gancho. Hay algo que no está mal porque también está esa tendencia cuando alguien está acostumbrado a hacer preguntas, ya está ese como que va a decir, y yo siempre le digo, no es gancho, es una forma de ponernos a pensar sobre algo. La cuestión es que luego de que fue un buen grupo, yo me paro y yo pregunto, ¿la botella es de plástico o es de agua? Si fue tan, no, como, claro. Y la verdad es que era una forma de poder conectar como nosotros. A veces simplemente nos vamos por lo que todo el mundo está diciendo y cómo nosotros podríamos incluso percibirnos por lo que todo el mundo cree y no entender que esa era una botella de plástico que tenía agua dentro, pero que si tenía vino o si tuviese iced tea, ya no sería una botella de agua, sería una botella plástica con algo Y dentro. algo más. Y eso, la pregunta en ese caso lo que hizo fue abrir para poder conectar con una verdad mucho más profunda. Y eso es lo que hacen las preguntas. En otros casos es como cuando se trata de retar, como tú dijiste, esas ideas que tenemos de cosas en las que no habíamos pensado. Ujú. Definitivamente. Sí. ¿Cuáles son algunas de esas tensiones que encontramos cuando tiene que ser esa evaluación interna? ¿Por qué hay tanto freno? Yo creo que porque nos limitamos a preguntar el por qué yo he creído o he hecho inclusive eso por un periodo X de tiempo. Yo creo que esas son las cosas que para mí han sido más, como más difíciles de preguntarme. Bueno, esto es lo que yo he visto toda mi vida, es lo Ujú, que he hecho, como costumbres y cosas ujú. que se ven obvias como la botella de agua o la botella de plástico que tiene agua. Eso es obvio. Porque yo pregunto, ¿es una botella de agua? Porque normalmente decimos así, pero realmente
la botella está de material plástico y Ujú. asimismo, ¿por qué yo estoy haciendo esto? No simplemente porque toda la vida lo he hecho. Yo recuerdo una historia que siempre viene a mi mente cuando se trata de ese tipo de temas, y es de que había una señora que ella cocinaba el pescado en un sartén y ella le cortaba la cola al sartén. Un día le preguntaron y ella lo que dijo es que el pescado quedaba más sabroso cuando ella le cortaba la cola para hacerlo, simplemente que desde muchas generaciones así era la tradición como se hacía el pescado. Y un día ella fue donde su abuela porque mucha gente le preguntaba lo mismo y yo creo que ella se quedó como con la pregunta dentro y fue a preguntarle a su abuela, abuela, yo te quiero decir una cosa. Me han preguntado muchas veces el por qué yo le corto la cola y honestamente yo solamente entiendo que tú lo hacías así, vi a mi mamá hacerlo así Ujú. y yo lo hago de esa manera. Pero realmente, ¿cuál es la historia detrás de que se le cortaba la cola al pescado? Y ella me dijo, mi hija, no, no es porque el pescado quedaba mejor. Es que cuando yo empecé a hacer esa receta, yo lo que tenía era un sartén pequeño y no cabían los pescados completos. Y lo que hacíamos era que Wow. le cortábamos la cola para que entrara dentro del sartén, que era el tamaño que yo tenía. Nada que ver. Nada que ver con lo que ella percibía porque era algo que venía de tradición y Es- que no se preguntó por qué. Mira, mira eso. ¿Cómo piensas tú que afecta nuestras vidas estar en un ambiente donde a través de preguntas y de cuestionamiento somos retados a examinar lo que creemos, somos retados a ver la otra cara de la moneda? ¿Cómo eso ha influenciado tu vida y cómo eso tú consideras ahora que puede ser de beneficio para la gente que te rodea? Pues para mí me ayudó a mirar y a preguntarme yo misma algunas cosas que estaba acostumbrada a hacer y que realmente no sabía por qué la estaba haciendo, como ese pescado. Quizás porque vi a mis padres hacerlo, quizás porque en la iglesia lo vi, quizás porque el entorno de mis amistades lo hacían y como yo no lo percibía que estaba mal, tampoco lo cuestionaba. Sí. Entonces me permitió darme cuenta de que realmente es porque yo quiero esto, porque yo lo creo así o porque todo el mundo lo está haciendo. Mm, Entonces, yo creo que a mí me ha beneficiado mucho y beneficiaría a cualquier persona el poder salirse de esa incomodidad, porque yo sé que al principio cuesta un poquito el estar preguntándose, el ujú, estar ese constante cuestionamiento de todo lo que tú haces, pero luego te ayuda como a expandir la mente, a ver el otro lado de la moneda. ujú. Yo siempre me gusta decir, bueno, tú me enseñas siempre a ver el otro lado que yo no puedo ver y que por naturaleza yo no puedo verlo, yo solamente puedo ver Ujú. el lado mío, pero con tus preguntas, entonces he podido descubrir o ampliar mi foco para Sí, ver algo sí. más de lo que yo originalmente estaba viendo. Y la realidad es que todos nosotros vemos de la forma que vemos. Y si me has escuchado hablar de temperamentos o de nuestro diseño original, nosotros vemos como somos. Y la única forma de poder ver de otra manera es si nos cambiamos los lentes y empezamos, como tú dices, a ampliar ese horizonte para entender, ok, esta no es la única, no es el único camino a Roma, no es Ujú, la única forma de resolver este problema, no es la única forma de sentir, no solo yo lo siento así. Y creo que eso es una de las cosas que para nosotros, incluso cuando se trata de nuestra comunidad de fe, cuando se trata de nuestras reuniones, en cada aspecto, porque eso va desde lo familiar hasta lo relacional. En cada aspecto podemos implementar ese, no estoy buscando la quinta pata al gato, sino estoy tratando de ser lo más auténtica posible con quien yo soy, quien Dios me ha llamado a ser. Y para eso es sabiendo por qué hago lo que hago, para qué lo estoy haciendo. Yo digo, por lo menos eso es lo menos que nos debemos, ujú. el ser conscientes de las decisiones que tomamos en todo momento. Y me hace pensar en una porción que está en las escrituras que dice que el filo, que el hierro afila el hierro y permite esa interacción entre personas. Así es como nosotros crecemos. Y cuando somos expuestos a personas que a través de su
sus preguntas o a través de sus inquietudes, porque tengo que decir, no solo yo hago preguntas, a veces me hacen una clase de preguntas. Y by the way, no es como que le gusta mucho responder a la niña. No, que me gusta, es que yo entonces casi siempre respondo con una pregunta, pero eso lo copio de mi maestro Jesús. Encontramos en las escrituras Jesús respondiendo toda clase de preguntas con otra pregunta. A veces hace una historia, lo metí ahí. Y es esa forma de llevarnos a cuestionar no solo el qué, sino el por qué. ¿Por qué? El por qué. Un buen ejemplo es la próxima vez que tú digas, me enojó algo que alguien hizo. Interesante la forma de ponerlo. Me enojó algo que alguien hizo, deberías detenerte y pensar, ¿por qué me enojó? Que es algo muy común. ¿A quién no se ha enojado? ¿A quién alguien no lo ha enojado? A pesar de que debería corregir que no es una cuestión de que alguien me enojó, sino que yo me enojé por lo que alguien hizo. Exacto. Porque si alguien pudiera enojarme, entonces alguien también pudiera manipular todas mis otras emociones y no es así. Pero en ese caso, cuando yo me molesto, tú haces algo, yo me enojo, la pregunta sería, pues me enojó. ¿Por qué te enojó? Bueno, me enojó porque me dijo esto, porque me dijo aquello, porque me trató de tal forma. ¿Pero por qué te enojó? Pero porque me dijo, no, tú me estás diciendo qué pasó. La pregunta es, ¿qué fue lo que ofendió internamente que causó la reacción? Eso nunca nos lo preguntamos. Y ahora yo tengo un paquete con el que tengo que lidiar, que es independiente de lo que pasó con esa persona. Ahora yo tengo que lidiar conmigo y entender, ok, qué presuposiciones, qué ideas, qué expectativas yo tenía que se fueron a la borda y ahora yo estoy enojada, pero es porque yo tenía una idea de que algo debía pasar y no está pasando así, sino que ahora es de otra manera. Definitivamente, definitivamente. Y hay mucho que cortar por ahí, porque nosotros nunca vemos, sobre todo cuando hablamos del enojo, nunca vemos que el problema viene de adentro, de aquí, de nosotros, sino que el problema siempre empieza con la persona que te hizo enojar. Y esas preguntas, cuando aprendemos a hacer un hábito de ellas, entramos en ese modo de evaluación donde mucho antes de juzgar o condicionar a los demás, aprendemos a ponernos un espejo. Y las preguntas sirven como un espejo que nos hace reflejarnos con la realidad que quizás a otro pudiéramos cubrirle. Ujú. Quizás con otra gente pudiéramos aparentar, no, todo está bien, pero internamente nadie más que tú sabes cómo te sientes. Aunque no se lo cuentes a nadie, aunque te vayas a la tumba, como dicen alguna gente con eso, pero tú sabes cómo te sientes y son comportamientos que limitan nuestra expresión, limitan la vida abundante que Cristo vino a darnos. Entonces, ¿por qué no ser más proactivos en preguntarnos cosas que son valiosas y en unirnos a gente que a través de preguntas, a través de cuestionamiento, nos permita ver lo que no estamos viendo? Definitivamente. Eso por lo menos a mí me ha ayudado bastante. Ayuda a poder mirar la otra cara de la moneda, a poder ser intencional en nuestras relaciones. Ahora, ¿cómo podríamos hablar con personas que quizás dicen, bueno, yo no hago muchas preguntas? De hecho, algunas de esas preguntas no las había ni siquiera pensado. ¿Cuál es un buen punto de partida para alguien que quizás no suele hacerse muchas preguntas? Conozco personas que dicen, bueno, yo no soy muy buena para hacer eso de preguntas. ¿Y yo qué? Y por eso te pregunto, en esos casos, ¿cómo haces tú cuando no es natural? Por ejemplo, ser preguntona. Yo soy preguntona de naturaleza. Mucho, mucho, mucho. Pero ¿cómo haces tú para continuar eso, aparte de lo que yo pueda influenciar a tu vida, a otra gente? ¿Cómo haces tú para seguir en esa exploración y en ese cuestionar? Para mí me ha servido mucho el cómo, el por qué y el por qué lo creo. Yo sé que hacerme esas preguntas, okey, yo creo eso, ¿por qué lo creo? Más ese por qué, muchas veces, o esto está sucediendo, o me enojó, ¿por qué? Y buscarlo dentro de mí, y Exacto. buscarlo dentro de mí, analizarlo. Creo que, hacerme eso, o el cómo, o el por qué, dependiendo de la circunstancia,
En esas dos pequeñitas cosas me ha ayudado mucho a explorar y también bajar la guardia de que no está mal que te pregunten, ni tampoco está mal preguntar, y que tampoco está mal que tú no te lo sepas. Porque Exacto. también yo creo que esa es otra cosa, que estamos buscando tanto el responder, que el apresurarnos tanto nos limita. Si no me la sé, yo me voy a quedar callada o yo voy a decir, ¿verdad? Realmente no había pensado en eso. Y analizarlo y Ujú, profundizarlo y después darme cuenta de que no lo había pensado, no quiere decir que no haya una respuesta dentro. Más adelante va a haber una respuesta. O yo puedo investigar más dentro de mí. ujú. Wow, yo no me había preguntado eso. Esto impacta mi vida de esta manera. Y eso toca un punto que yo creo que influye mucho cuando se trata de que recibimos una pregunta o hasta cuestionarnos. A veces está el temor de lo que vamos a encontrar y en otros aspectos está el que queremos presentar un producto terminado. O sea, yo quiero procesar y pensar y hacer todo internamente sin errores, lo cual contradice porque somos personas que cometemos errores y es parte de lo que todo el mundo debe asumir. Yo no conozco a nadie perfecto, algunos estamos ahí al borde del otro lado, ¿verdad? Y dentro de ese trato de gracia con nosotros mismos, decir, ok, si yo dije algo y me equivoqué, pues yo sé que a veces está la presión de que, mira, se equivocó y dijo algo y no era de verdad. Ok, ¿Está bien? ok, me devuelvo. Hay cosas que yo creo ahora y no las creía. Hay cosas que yo creía hace 10 años y no las creo ahora. Yo creía en Santa Claus, ahora yo no creo. Me disculpa si alguien se enoja con eso. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas de que hay cosas que las podemos creer y podemos evaluar y vamos transformándonos, porque a veces me ha pasado a mí un montón de veces que mientras estoy hablando, estoy procesando. Ah, ok, esto tiene sentido. Y cuando puedo expresarlo, Ujú, ya sea a través de una pregunta, de una respuesta, yo doy de lo que tengo. Es como yo doy de lo que tengo en ese momento, porque pareciera que en lugar de ser preguntas y respuestas, le agregamos preguntas y respuestas correctas. ujú. Pero ese no es el, si fuera pregunta y respuesta correcta, a mí me sacan del bunch. Entonces eso limita un montón y ya no estoy pidiendo tu autenticidad, que es la parte de la pregunta que a mí más me gusta, el hecho de que tú siempre vas a responder diferente a cualquier otra persona porque eres tú. Ujú, Cada persona va a responder desde su punto. Y preguntas que hacemos y por qué es importante estar abiertos es porque si nosotros no nos cuestionamos nuestras creencias sobre Dios, ¿qué creemos sobre Dios? ¿Cuántos mitos hemos creído sobre Dios? Conversaba hace un par de semanas, ¿cuántos mitos hemos creído de Dios que no son? Si conversamos de nosotros, ¿cuántas cosas creemos y hemos creído, aceptado como válidas de nosotros que no son? ¿Cuántas cosas hemos asumido y válidas de los demás que no son? Si eso nunca se pregunta, ¿cómo podríamos salir de vivir como hemos estado viviendo? Yo creo que el no cuestionarnos nos limita a vivir una vida más abundante. El vivir con ese miedo, porque honestamente al final de cuentas es ese miedo a la respuesta que nosotros mismos tenemos, ese enojarnos de, ay, ¿por qué me pregunta tanto? O qué será lo que busca detrás de. Lo único que nos hace ver es que necesitamos trabajar un poquito más en nosotros mismos y en expandir nuestra visión, nuestra manera de vivir en todos los aspectos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, porque al final, después que nosotros empezamos a analizar todas esas cosas, Ujú. podemos experimentar una mejor vida, Una vida abundante, una ¿verdad? vida abundante. Así es. Mi intención con este espacio es llevarnos a explorar todo tipo de preguntas. Preguntas sobre Dios, sobre nosotros, sobre los demás, sobre propósitos, sobre identidad, sobre deseos, sobre planes, sobre religión, sobre cultura, sobre todas las cosas que pueden alinearnos y, e inspirarnos para una vida abundante. Gina, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de conversar sobre eso que a mí me encanta, que son las preguntas.
Y algo que puedo decir, ya a ti te gustan las preguntas. Definitivamente. Gracias también por invitarme a este espacio, que para mí, como te dije al inicio, es un privilegio. Y también el tema, por cierto, que Eso. sí, me gusta mucho ahora. Bueno, pues están pendientes y mientras los dejo con esta pregunta. Wow. Una preguntita simple para que se quede ahí repasándola mientras más, Ay, ay, pero ay, simple, sobre todo. Todas ay, mis preguntas son simples, pero esta es bien simple. La pregunta es esa. ¿Quién eres en realidad? ella dijo que era simple. Vamos a hablar un poquito. Yo sé que hablamos de identidad. No podría haber una pregunta más simple que responder quiénes somos. Y no habría una forma más fácil de responderla que mirando a nuestro diseño original. Así que hasta la próxima. Esto es Conversaciones. Nos vemos.